cómo impactan las imágenes en los niños, sobre todo en cine, televisión y publicidad. Un tema, la verdad, bastante interesante. Sí, vamos a ver cómo influyen en el desarrollo de los niños, en el desarrollo cognitivo, emocional y social. Y por supuesto también hablaremos del potencial educativo que tienen y de las posibles dificultades. Claro, porque hoy en día los niños, bueno, pues crecen rodeados de pantallas, ¿no? Es un mundo completamente diferente al que nosotros vivimos. Sin duda. Y esa omnipresencia de las imágenes pues tiene un impacto enorme en cómo aprenden y cómo perciben el mundo. Piensa en la inmediatez, la concreción, el impacto emocional, características que conectan directamente con la forma en que los niños pequeños procesan la información. Claro, es como si las imágenes hablaran su idioma. Exacto. De hecho, podemos considerarlas un lenguaje visual que deben aprender a leer. Y como con cualquier lenguaje hay distintos niveles de comprensión. ¿Y cuáles serían esos niveles? Me intriga saber cómo podemos ayudarles a comprender ese lenguaje. Podemos hablar de 4 etapas. La primera, la lectura denotativa, es la más básica. Reconocer y describir los elementos de la imagen de forma objetiva. Ajá, Por ejemplo, veo un perro marrón. Hay un sol amarillo. eso parece bastante sencillo. ¿Qué ocurre en las siguientes etapas? Después viene la lectura connotativa. Aquí empiezan a interpretar las emociones, las asociaciones personales que evoca la imagen. Ya no es solo una descripción objetiva, sino que adquiere un significado más personal. Ese mismo perro marrón puede evocar alegría o miedo, dependiendo de las experiencias del niño. Es fascinante cómo una misma imagen puede tener significados tan distintos para cada niño. Claro, y a medida que maduran llegan a la lectura crítica. Analizan la imagen en profundidad, cuestionan su propósito, la intención del creador, incluso si hay manipulación. Por ejemplo, al ver un anuncio se pueden preguntar, ¿por qué me muestran esto? Intentan convencerme de algo. Es una habilidad fundamental hoy en día con tanta publicidad y medios que intentan influir en nosotros constantemente. Totalmente. Y por último llegamos a la etapa más avanzada, la lectura creativa. Aquí la imagen no solo se interpreta, sino que se usa como punto de partida para generar nuevos significados y crear. Inventan historias, dibujan, pintan. Qué interesante. Convertir la imagen en un trampolín para la creatividad. ¿Y cómo podemos integrar estas etapas en el aula? Es más sencillo de lo que parece. Para la lectura denotativa podemos mostrarles una imagen simple y pedirles que la describan. Para la connotativa, una que evoque emociones y preguntarles cómo les hace sentir. Para la crítica, analizar un anuncio y discutir las técnicas de persuasión. Y para la creativa, usarla como inspiración para una historia, un dibujo, incluso una canción. Me gusta cómo se puede ir de lo más básico a lo más complejo, adaptándose a cada etapa. Exacto. Y al trabajar con estas etapas les ayudamos a desarrollar habilidades de pensamiento crítico, creatividad y una comprensión más profunda del lenguaje visual. Hablemos ahora del cine. Siempre se ha dicho que es una ventana al mundo. ¿Cómo podemos aprovechar ese potencial en educación? El cine es una herramienta potentísima. No solo entretiene, sino que puede fomentar la empatía, la creatividad y el pensamiento crítico en los niños. ¿Y cómo se consigue eso? A veces parece que solo buscan la evasión o el entretenimiento. Piensa que una película puede transportarlos a lugares, épocas, incluso mundos imaginarios. Pueden experimentar otras culturas, perspectivas, emociones a través de los personajes. Claro, y al identificarse con los personajes pueden aprender sobre valores, resolución de conflictos e incluso sobre sí mismos. Exacto. Pero, por supuesto, no vale cualquier película. La selección es crucial. ¿Y qué criterios debemos tener en cuenta al elegir una película para niños? Hay tantas opciones. Hay que considerar varios factores. Primero, la edad. La película debe ser apropiada para su nivel de desarrollo cognitivo y emocional. También el tema. Que sea relevante para sus intereses y experiencias. Y, por supuesto, la calidad. Una buena historia, personajes bien desarrollados y valores positivos. Claro, no queremos exponerles a contenido inapropiado o violento. Y más allá de la selección, ¿cómo creamos una experiencia significativa? No se trata solo de poner la película y ya está. Hay que prepararla, contextualizarla y sobre todo fomentar la reflexión después. ¿Tienes algún ejemplo concreto? Algo que podamos aplicar en el aula o en casa. Podemos empezar con una pequeña introducción antes de la película, hablando del tema, los personajes o el contexto histórico. Durante la película, hacer pausas para comentar escenas importantes, aclarar dudas, fomentar la participación y después conversar sobre lo que han visto, cómo se sienten, qué han aprendido. Me gusta la idea de convertir la película en un punto de partida para el diálogo y la reflexión. Exacto. Y podemos ir más allá, usando la película como inspiración para otras actividades. Escribir, dibujar, cantar, incluso hacer teatro. Las posibilidades son infinitas. Qué interesante. Y hablando de medios audiovisuales, no podemos olvidar la televisión. Está tan presente en nuestras vidas. Pero hay opiniones encontradas sobre su valor educativo. Es cierto.
La televisión es un arma de doble filo. Por un lado, ofrece un acceso increíble a información, cultura, entretenimiento. Por otro, puede ser adictiva, pasiva e incluso perjudicial si no se usa con moderación y criterio. Entiendo. Entonces, ¿cómo podemos abordar la televisión desde un punto de vista educativo? ¿Hay alguna manera de convertirla en una aliada? Hay dos enfoques principales. El primero es formar a los niños como telespectadores críticos. ¿Y eso qué significa exactamente? Dotarles de herramientas para analizar y evaluar el contenido televisivo. Que se pregunten, ¿quién ha hecho este programa? ¿Con qué intención? ¿Qué mensaje me están transmitiendo? ¿Es real o ficticio? Eso les ayudaría a ser más conscientes del poder de los medios y a no dejarse manipular tan fácilmente. Exactamente. Y el segundo enfoque es utilizar la televisión como herramienta de enseñanza. ¿Cómo se haría eso en la práctica? Elegir ciertos programas y ya está. Se trata de seleccionar programas que se alineen con los objetivos educativos. Documentales sobre naturaleza, programas de historia o incluso dibujos animados que enseñan valores positivos. Y luego imagino integrarlos en las actividades del aula o en las conversaciones familiares. Correcto. Pueden ser un punto de partida para debates, investigaciones, proyectos creativos. Me gusta cómo ambos enfoques, la formación crítica y la utilización didáctica, se complementan. Sí, porque al final el objetivo es que aprovechen el potencial de la televisión sin ser absorbidos por ella, que la usen como herramienta, no como un escape. Y para eso el papel de los padres es fundamental, ¿verdad? No podemos dejarles solos ante la pantalla. Absolutamente. Los padres son los primeros modelos a seguir. Deben establecer límites al tiempo de televisión, elegir programas adecuados y, sobre todo, ver la televisión con sus hijos y hablar sobre lo que están viendo. Ser como copilotos en la aventura televisiva. Exacto. Acompañarles en esa experiencia les ayuda a desarrollar una relación sana y crítica con la televisión. Genial. Ahora hablemos de la publicidad. Es un tema que me preocupa bastante porque los niños son especialmente vulnerables a sus mensajes. Comparto tu preocupación. La publicidad está diseñada para persuadir y a menudo se dirige a los niños aprovechando su falta de experiencia y su tendencia a creer lo que ven. Es cierto, colores brillantes, música pegadiza, personajes famosos, todo para atraer su atención y crear una necesidad. Y lo que es más preocupante, a veces promueven valores materialistas, estilos de vida poco saludables e incluso estereotipos de género. Entonces, ¿cómo podemos proteger a los niños de la influencia negativa de la publicidad? ¿Cómo podemos ayudarlas a desarrollar ese detector de mentiras? La clave está en enseñarles a decodificar los mensajes publicitarios, que aprendan a identificar las técnicas que se utilizan para persuadir, que se pregunten quién está detrás del anuncio y cuál es su objetivo. Es como darles una lupa para que puedan ver más allá de la superficie, ¿no? Exactamente. Y también es importante enseñarles a distinguir entre la realidad y la fantasía. Los anuncios suelen presentar mundos idealizados que no se corresponden con la vida real. Y eso puede crear expectativas irreales y frustración en los niños. Por supuesto. Por eso es fundamental que aprendan a ser consumidores críticos, que cuestionen los mensajes publicitarios y tomen decisiones informadas. Y la escuela puede jugar un papel importante en esa educación, ¿verdad? No solo en casa, sino también en el aula. Sin duda. En el aula se pueden hacer actividades para analizar anuncios, identificar las técnicas de persuasión, debatir sobre los valores que transmiten. Convertir a los niños en detectives de la publicidad. Me encanta la idea. Cuanto antes empiecen a desarrollar estas habilidades mejor equipados, estarán para navegar por el mundo del consumo de forma responsable. Totalmente de acuerdo. Y ahora hablemos de la selección y utilización de materiales audiovisuales en general. Con tantas opciones disponibles puede resultar abrumador. Es cierto. Pero por suerte tenemos algunas leyes que nos guían en este aspecto. Tanto la LOLOE como la LOMLOE reconocen la importancia de integrar las nuevas tecnologías en la educación siempre que se haga de forma adecuada. ¿Y qué criterios debemos tener en cuenta al seleccionar estos materiales? ¿Por dónde empezamos? Lo primero es la adecuación a la edad. El material debe ser apropiado para el nivel de desarrollo de los niños, tanto cognitivo como emocional. También es importante la relevancia educativa, que esté alineado con los objetivos del currículo y contribuya al aprendizaje. Claro, no se trata de usar la tecnología por usarla, sino de que tenga un propósito educativo claro. Exacto. Y por supuesto, la calidad técnica y estética también es importante. Las imágenes deben ser claras, el sonido nítido y el diseño atractivo. De lo contrario, los niños podrían perder el interés rápidamente. Así es. Y no olvidemos la inclusión y la diversidad. Los materiales deben reflejar la variedad de culturas, géneros y capacidades que existen en nuestra sociedad. Es importante que los niños se vean representados en los materiales que utilizan. Totalmente. Y otro aspecto clave es la interactividad. Los materiales deben fomentar la participación activa de los niños, que no sean meros espectadores pasivos. Que pueden experimentar, explorar, crear.
Exacto. Y por último, la seguridad y la facilidad de uso. Los materiales deben ser seguros para los niños, fáciles de manejar y accesibles para todos. Menuda lista de criterios. Es evidente que hay mucho que tener en cuenta al elegir. Esperemos que este podcast os esté siendo de utilidad. Si te interesa, puedes escucharlo completo adquiriendo nuestro módulo de preparación del temario de oposiciones de infantil. En la descripción puedes encontrar el enlace. Gracias por vuestro tiempo. Esperemos que este podcast os esté siendo de utilidad. Si te interesa, puedes escucharlo completo adquiriendo nuestro módulo de preparación del temario de oposiciones de infantil. En la descripción puedes encontrar el enlace. Gracias por vuestro tiempo.